Bueno, ahora sí, buenas noches otra vez. Bienvenidas, bienvenidos a otra semana de Cafeteando con Fla. ¿Quién más llegó? Mi mami por allá. Bueno, encantados de verlos. Por aquí estábamos comentando que en algunos lados ya hace mucho frío, en otros no tanto y en otros sí haciendo algo de calorcito. Ay, sí. Pero bueno, vamos a empezar hoy con un tema. Hola Gerardo, ahí va llegando. Bienvenido, primo. El tema de hoy lo titulé La Nueva Tierra. La verdad es que estoy muy inspirada y conmovida por todo este congreso del que les hablé, que por ahí compartimos también en el chat, pues de la nueva humanidad, ¿no? Cuando hablamos de la nueva tierra o la nueva humanidad, pues es exactamente lo mismo. Me da mucha emoción porque fue uno de los grandes móviles que me llevó a retomar las sesiones de Cafeteando con Fla hace ya más de un año. Y bueno, hemos venido hablando de diferentes temas, todos evidentemente conectados con todo esto, pero en realidad estamos ya en ese camino, ¿no? Todavía hasta hace un año hablábamos como del futuro, como de algún día, y finalmente no, el futuro ya era ese momento y ahora es todavía más, ¿no? Entonces hay un tema que quiero retomar para poder ahora, a un año después y con toda la información que quizás cada uno ha recibido, más lo que hemos hablado acá, retomar aspectos o conceptos que indudablemente van a empezar a partir del año que viene, desde ahora, pero recuerden que este año era para todo ese acomodo, digamos, o preparación, pero van a empezar a escucharse mucho más en todas partes a nivel, digamos, público, a nivel de más abierto, de que más gente va a escucharlo, como algunos con inquietud, otros con curiosidad, otros quizás con escepticismo, pero van a ser temas que van a empezar a escucharse ya en una forma masiva o de comunidades más grandes, porque uno de los llamados grandes que hay a todos los que estamos como formadores de esa nueva tierra o de esa nueva humanidad, que no tenemos toda esta información a salir. Yo les he compartido que por mucho tiempo en mi camino me mantuve, ¿no? en el agujero, en mi cueva, y entonces, bueno, todo el proceso, después en una comunidad como Cafeteando con Fla, en la que me pudiera sentir segura, como la mayoría de nosotros todavía. Sin embargo, llegó ese momento, ¿no? El momento del que hemos venido hablando, del que cada uno ha caminado su proceso y seguiremos caminando, en el que cada uno estamos. Lo que me lleva a hablar, digamos, el resto del año de diferentes temas que coincidentemente empiezan a hacer ruido, y digo coincidentemente como fue el tema en el curso de ayer, ¿no? Hablar de la medicina crística. Y toda esta información, de nuevo, que se va a hablar de una conciencia crística, se ha venido hablando, pero se va a hablar más. En fin, conceptos que me parecen muy importantes que todos nosotros tengamos muy claros para que al momento de conocerlos, recuerden que cada uno de nosotros, me vino esa palabra en este momento, somos como embajadores de todo este proyecto para la humanidad en el círculo en el que estamos, ¿no? Entonces, recuerden también que cuando hablábamos por allá de las semillas estelares, pues decíamos eso, estamos colocados como estratégicamente cada una de las personas que tenemos esta conciencia ya despierta en relación al resto del mundo, en lugares ideales. ¿Para qué? Para poder ser ese pilar o esa fuerza, ese sostén cuando el resto de la humanidad abra los ojos ante realidades que probablemente pueden ser muy dolorosas para ellos. Y entonces, no solamente eso, sino ayudar, no facilitar, tender la mano con ese amor tan grande que somos, con esa compasión tan grande que somos, tenderle la mano a las personas y ayudarles a transitar por ese camino, ¿no? O cruzar ese puente que, denme un segundito que no sé qué moví acá, por ese puente que les va a tocar cruzar, ¿no? Que de una u otra forma nosotros ya hemos cruzado o estamos cruzando, pero con un conocimiento un poquito más amplio del que ahorita mucha gente no tiene, ¿no? Entonces,
Primero, vamos a recordar el hecho de que estamos en una etapa de la humanidad de transición, en un cambio de era, entrando a la era de Acuario, en un momento de la humanidad que nunca antes se ha vivido, que es ese ascensión del planeta, en el que físicamente el planeta se está elevando a una frecuencia más alta. Esto trae de la mano esa conciencia más elevada para cada uno de nosotros y lo que se conoce también como el paso a la quinta dimensión. Hemos vivido durante toda la existencia de hace 20 y pico mil años en lo que se conoció como la tercera dimensión y estamos en ese momento en el que estamos pasando o en camino, fluctuando entre lo que es la conciencia de tercera, cuarta y quinta dimensión. Las dimensiones, para que lo recordemos, y probablemente a algunos les va a sonar a repetición, pero es importante abrir a escuchar toda la información completa, porque a lo mejor vemos que algún concepto cambió, que algo nos queda más claro, que nos resuena diferente, y eso es natural. El tema de la tercera, cuarta, quinta dimensión no es un cambio de lugar, no es que nos vamos de aquí y vamos a aparecer en otro lado, vamos a abrir una puerta y vamos a ver, ¿no?, el mundo de otro color, aunque sí lo vemos de otro color, pero todo es un tema de la perspectiva con la que miramos y esa conciencia, ¿no? Esa nube con la que hemos visto al mundo y de repente como que se va limpiando. Pero no es más que un nivel de conciencia, es la forma en la que ha ido cambiando nuestra percepción de esa realidad. Y cuando hablamos de la nueva tierra o la vieja tierra, podría parecer irónico y casual, ¿no? Pero sabemos que las casualidades no existen. Con todo el tema que pasamos de pandemia, pues se empezó a hablar de la nueva realidad, ¿no? Y se hablaba de una nueva realidad como asociada a otra cosa, pero efectivamente no hay casualidades, todo va de la mano e iba de la mano a nivel espiritual y de evolución del planeta, nada es casualidad. Entonces, las formas en que el universo mueve sus piezas para que logremos el camino que tenemos que seguir, pues es así. Entonces, cuando hablamos de la vieja tierra, y vamos a empezar a escuchar cada vez más en este aprendizaje y en esta trayectoria esos conceptos, ¿no? La vieja tierra, la vieja humanidad, la nueva tierra, los viejos paradigmas de los cuales me encanta hablar. Ustedes saben que parte de lo que a mí me ha encantado transmitir es la transición de viejos paradigmas a nuevos paradigmas, de viejas creencias a nuevas creencias, todo esto que va de la mano de este camino en el que estamos avanzando. Entonces, a lo que quiero poner los presentes, y recordarán cuando hablábamos allá en los inicios de esa nueva tierra, de hecho les puse una fotografía, a lo que nos referimos realmente es a ese mundo y ese planeta en el que estábamos supuestos a vivir desde siempre, pero que cuando pusieron por ahí mano negra en el mundo espiritual, pues nos llevaron a todo esto que se ha estado viviendo. El planeta, como les he platicado, no estaba dispuesto a vivir o a pasar por temas de dolor, de miseria, de guerras, de etcétera, etcétera, etcétera. Ya esas realidades las queremos empezar a dejar atrás, pero así nos tocó vivirlo. Entonces, ¿qué sucede en toda este camino y en este despertar de conciencia, que es donde empezamos a unir todos los temas? Pues hola Kika, buenas tardes. Estamos en ese proceso de literalmente, al cambiar en esa colectividad, esa famosa que también van a escuchar, masa crítica. No se necesita que todo el mundo lo viva así, se necesita que cierto número de personas entendamos este concepto, lo vivamos desde esa energía de amor y podamos llevar esa transición de todos los sistemas viejos, paradigmas viejos, creencias viejos, formas viejas que nos regían por la energía masculina hacia todas las formas nuevas. Formas nuevas, acuérdense que aquí no es un tema de mejor o peor, ¿no? Ahora nos toca lo bueno. Pero desde esa dualidad que vivimos en la tercera dimensión, que la tercera dimensión habla justamente de esa dualidad muy marcada, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo bonito, lo feo, lo grande, lo chiquito, lo bueno, en fin, toda esta parte. Pues sí, vamos a hablar de ese paraíso, ¿no? Por ahí en algunas religiones hablan del paraíso, incluida la católica, ¿no? Bajo la cual yo crecí. Y entonces, pues resulta que el paraíso era aquí en la tierra, lo cual me llama la atención porque
conforme he ido conociendo toda esta información, tanto la que recibo yo o canalizo yo como la que me llega por otras personas o por otros gente que está también siendo un canal para todo esto, pues no, me doy cuenta y recuerdo, ¿no? Recuerdo que eran cuestiones que desde chica, según yo, se me ocurrían. Y ahora veo que no es que se me ocurrían, es que ahí estaba guardado en mi memoria el para qué estaba yo acá y cómo tenían que ser las cosas. Y ahora, tanto a mí como a mucha gente le está ocurriendo ese recuerdo, ¿no? Hemos hablado también que lo único que está pasando es que estamos recordando unos antes, otros después, que eso debería ser así. Pero si cada uno de nosotros conectamos en silencio con nuestra alma y no pasamos toda esa información por la mente, simplemente podemos saber y sentir que es así. Podemos sentir que todo eso no hacía sentido ante los seres maravillosos que somos y entonces es fácil conectar con el saber que vamos hacia allá, ¿no? Y poder entender el para qué de muchas cosas que se han vivido. Ahora, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? ¿Alguien tiene alguna pregunta de lo que he hablado hasta acá? Ok. Entonces, para hablar de esa nueva tierra, ¿qué representa? No sé si voy a alcanzar a hablar de todo el día de hoy, pero sí les quiero dar por lo menos una idea de cada una de cómo se va a ver el mundo nuevo, cómo va a ser esa transición, porque indudablemente que cada uno de nosotros vamos a encontrar en esa maravillosa ley de atracción y donde el universo nos pone todas esas personas y lugares, momentos y experiencias en los que vamos a tener que estar para llevar a cabo todo esto. Una de las características que quiero compartir acá, porque finalmente la mayoría de ustedes han sido testigos de ese evento y lo he hablado, es el tema de los encuentros de flamas gemelas. Yo les dije a quienes tomaron el curso que no es casualidad. Yo lo venía hablando desde que empecé a dar el curso por ahí hace unos 6 o 7 años y es para eso. Todo eso es parte de esa conciencia y esa energía elevada que es la que va a dar ese impulso a que ahora el planeta se rija por una energía femenina. Cuando hablamos de energías, recuerden que no es un tema de hombres, mujeres, el alma no tiene sexo, es un tema de energía. Es un tema que vamos a desmenuzar ahorita en una forma ya más detallada para que puedan comprender, no solamente comprender para el tema de razón, sino sentir, que es lo que siempre les invito ahora, a poder alinearnos todos en esa información, en que cada una y cada uno en su forma, como su corazón y las situaciones de vida por las que vayan caminando se presenten, ustedes puedan moverse en esa línea, tener el recuerdo de hacia dónde vamos, no solo el recuerdo, sino esa inspiración, esa motivación que en lo personal ha sido mi móvil desde que acepté esta misión hace unos años, ¿no? Cuando acepté muy envalentonada diciendo si esto va a beneficiar a mis hijos y a mis nietos, yo hago lo que sea, ¿no? Así toda idealista. Después dije, bueno, ahora se me ocurrió decir que sí, pero bueno, no me arrepiento, ¿no? Eran momentos, desde luego, que por aquí seguramente por ahí 2 o 3, y hay tantos memes en las redes, ¿no? De cuando mi alma dijo que sí a este acuerdo, yo hice ese acuerdo de alma y lo hice físicamente y totalmente consciente acá, cuando empecé a tener conexión con los ángeles, pero en verdad es maravilloso y sé que aunque a veces para algunos de ustedes han tenido situaciones de vida, desconozco las de todos ni por cuáles han pasado, pero seguramente han tenido sus ratos de retos muy personales. Ese para qué va a tener y está teniendo ya esos frutos. Así que por eso es que quiero ponerlo ahí. Ahí de claro fue una de las cosas que, pues, como les digo, que se han pedido el hecho de ya salir, de hablarlo, porque en la medida en que más lo compartamos, ¿no? Va a hacer que suene menos raro para mucha gente. Cuando finalmente nos pasan cosas o llega alguna cuestión nueva a nuestra vida, lo que sea, ¿no? De cualquier índole, la medida en que nos terminamos acostumbrando y se vuelve nuestra zona de confort o acabamos aceptándolo como realidad,
esa medida que pasó el tiempo de una tras otra, estar escuchando lo mismo. Y esto no es la excepción, ¿ok? Así que vamos a empezar. Voy a ir punto por punto de lo que tengo acá anotado para buscar hacer esa distinción. Y también lo voy a hacer con esa intención, y les voy a pedir que en cada punto que yo mencione hagan una autorreflexión de dónde considera que está cada una o cada uno, dónde consideran que a lo mejor, primero, si algo no les queda claro, pues pregúntenlo, por supuesto, pero segundo, para también saber dónde hay a lo mejor un área de oportunidad todavía, saber que hay algo que estaba a lo mejor hasta olvidado y que en este momento es un foco que se prende de decir, aquí creo que tengo que explorar en mí para empezar a hacer algún ajuste, o simplemente estar observante y saber que eso va a cambiar, no porque va a cambiar así nada más, sino porque está en cada uno de nosotros poner esa energía de una realidad nueva para que ese proceso sea más rápido. Ese ha sido el llamado ahora. Que la medida, recuerden que enfoquemos nuestra atención y nuestra energía, y a donde ponemos eso, perdón, a donde ponemos nuestra atención es a donde ponemos la energía, es lo que estamos alimentando. Y por eso es que hoy quiero detallarlo en esa forma, ¿ok? ¿Hasta aquí una pregunta, comentario? ¿No? Perfecto. Ok, entonces, vamos a empezar recordando, la nueva Tierra es el planeta en esa nueva conciencia y con esas características. Ya estamos hablando de esa conciencia de un gran número de personas con una conciencia de quinta dimensión. Cuando hablo de esa conciencia, es ese comportamiento, esa forma de entregar amor incondicional hacia uno mismo y hacia los demás. ¿Ok? Pero lo vamos a ver más en detalle. ¿Cuál es la primera característica que quiero destacar hoy de la nueva y la vieja Tierra? La nueva Tierra sirve al uno, ¿no? A esa unidad que somos, en relación a la vieja Tierra que servía de forma egoísta como al beneficio propio. ¿Esto cómo se ve? Es entender, si lo ponemos en frases sencillas, ¿no? Muy humanas, el lenguaje muy común, es ese ganar-ganar, ¿no? Vivimos en una etapa de la humanidad en la que, a ver, no quiero decir que esto ya desapareció por completo, repito, es una situación que ahorita se ve todavía, porque la 3D se está viviendo todavía en un gran porcentaje, pero la cuarta dimensión es un proceso sutil, no se ve a nivel físico y nos brincamos directamente a la quinta en ese nivel de conciencia. Entonces, eso se veía o se ve en la tercera dimensión o en esa vieja Tierra. ¿Por qué hablo de vieja Tierra? Porque acuérdense que cuando hablamos en ese tema de energía y de programación, si hablamos del pasado, estamos impulsando a que eso haya quedado atrás, ¿no? Es como cuando hablamos de las enfermedades, siempre les digo, día en pasado, yo tenía, hasta ahora, o sea, es ya, todo es hoy, pero ya quedó en el pasado aquello que no queremos. Lo mismo con la Tierra. Entonces, cuando hablamos de servir a algunos, es ese todos ganamos, es actuar en beneficio de todos en lugar de para mi beneficio. Y ese para mi beneficio va en todos los sistemas, está aplicado. ¿Cómo se ve? Pues las utilidades en las empresas, ¿no? El buscar el ganar, todas las situaciones que se han generado en el mundo por ese poder, por ese beneficiarme a mí mismo antes que a los demás. Está malentendido, yo el otro día lo platicaba por ahí con alguien, ¿no? Ahora hay mucha confusión también en conceptos, sobre todo, ¿no? Que si neoliberales, entonces es una medida socialista. Acuérdense que todo eso, dependiendo del nivel de conciencia de cada persona y del conocimiento que tiene cada persona, va a aplicar la etiqueta que conoce, ¿no? Va de acuerdo también a la creencia que tiene. Entonces, vayan dejando todas esas etiquetas de lado, porque cuando estamos hablando de conciencia, estamos hablando de algo que no tiene nada que ver con las etiquetas que hasta hoy conocemos o los nombres con los que hoy conocemos a todas esas experiencias de vida. Entonces, puntualmente, la nueva Tierra, o vamos a hablar de la vieja, vamos a llevar esa transición. La vieja Tierra era la que servía solamente a uno o a muy pocos. En la nueva Tierra hablamos de
todos servirnos a todos. Creo que así se pone, y sirviéndonos como esa unidad que somos, ¿no? No como que el Lau está por allá y como está en Querétaro, pues qué bueno, porque a mí ni me afecta lo que le pase al Lau. No, sí, sí pasa, ¿ok? Eso es. ¿Aquí estuve clara? ¿Sí? Ok. La siguiente característica que pues se van a dar cuenta que va de la mano, y si algo les brinca o algo observan y algo quieren compartir, también acuérdense que eso nos enriquece muchísimo a todos. La característica de la vieja tierra es una tierra, o fue una tierra, que se ha estado o se movió orientada por el dinero, ¿no? Esto va un poquito de la mano de lo anterior. Y la nueva tierra o el nuevo mundo, la nueva humanidad, va a estar enfocada en la creatividad. Esto va de la mano de la abundancia. Ustedes saben que me gusta también poner ejemplos, ¿no? De que vemos y que nos permitan entender en una forma más práctica estas características. Y cuando hablamos de orientado al dinero y orientado a la creatividad, es porque somos, al ser seres ilimitados, pues las ideas son infinitas, ¿no? Y cuando hay infinidad de ideas o infinito número de ideas, no hay manera que haya escasez. Una de las cosas que me gusta, y por ahí algunos a lo mejor me han escuchado platicar, es que a mí cuando empezó toda esta era de las computadoras, ¿no? Y que empezó mucho el platicarse y a regarse a nivel colectivo la idea de es que las computadoras van a reemplazar a la mano de obra y entonces van a quedar desempleadas muchas personas. Y sí, ¿no? De repente escuchábamos pues que tal empresa ahora despidió porque pues una máquina reemplaza no sé cuántos hombres, en fin, todas esas variantes. En ese momento ni se nos ocurría, no es que se nos olvidara, ni se nos ocurría pensar que, a ver, el mundo no se mantiene estático, entonces iba a haber eso, pero entonces surgieron cualquier cantidad de carreras profesionales alrededor de esas situaciones nuevas que se van presentando, ¿no? Después, todo este tema de Internet y las computadoras y toda la tecnología, sí, ha reemplazado mano de obra en ciertos aspectos, pero por otro lado ha generado cualquier cantidad de otros empleos, ¿no? De ahí surgieron las redes sociales y han surgido todo el tema, por ejemplo, de la sustentabilidad, en fin. Eso es justamente a lo que me refiero con esa tierra que se gobernó por el dinero, y miren a dónde nos llevó, no es por nada, ¿no? Contra el tema de la creatividad. Entonces, la característica es que la vieja tierra estaba orientada al dinero, la tierra nueva o la humanidad nueva va a estar o está ya siendo orientada a la creatividad. De la creatividad es que están surgiendo todos los sistemas nuevos, como le digo, creo que hoy no vamos a alcanzar a hablar de ellos, pero sí probablemente la próxima sesión hablemos un poquito de las características y de cómo se va a ver cada una de las estructuras nuevas para la nueva tierra, porque ya están surgiendo, ¿no? Yo lo acabo de ver, sabía que iban a surgir, yo había tenido la información por ahí hace un par de años o más, cuando les dije si las redes sociales no se alinean, no nos dan libertad, cuando la pandemia que empezaron a bajar, ¿no? La información que era útil, que podía de sacar a la luz verdades que pues a muchos no les convenían, pues dije, van a surgir otras, ¿no? Igual que las empresas, y eso ya está pasando, y ya algunas se están tambaleando y son monstruos, ¿no? Entonces, lo que no esté alineado a esa nueva energía, simplemente tarde o temprano va a desaparecer. Danilo, alzaste tu mano, ¿cierto? Sí, señora. Buenas noches. Adelante, adelante. Buenas Sí, noches. cae justo en lo que llamamos nosotros economía colaborativa, eh, en las redes de mercadeo, porque es la forma más equitativa de crear riqueza para todos. En la estructura eh, que veníamos de empresa anterior, tienes una pirámide donde el jefe está en la parte de arriba y de ahí para abajo se desprenden todas las direcciones, supervisiones, coordinaciones y operativos que hagan parte de la estructura organizativa de la empresa. Para que un operario pudiera llegar a ser gerente, porque se ha dado, tiene que caminar todo ese trayecto. Y para hacer eso tendrían que los que están arriba caer. Exacto. En la economía nueva
todos somos una sola línea y nos apoyamos entre todos. Y de esa forma la riqueza le llega a todos. Entonces, muchas empresas, mm, para no mencionar nombres, de refrescos, como le llaman ustedes, o sodas, venían con esa estructura en pirámide. Y están viendo en este momento que la estructura de una economía colaborativa por niveles, como multiniveles, hace que el producto llegue más fácil al consumidor, y en ese trayecto le va generando rentabilidad a las demás personas. Entonces quería como aportar ese pedacito. Exacto, gracias Danilo. Y justamente, como mencionaba, el ejemplo que pones está en toda la parte de estructura de empresa, por llamarlo así, ¿no? Todo lo que son las organizaciones o el mundo corporativo. Tal cual, esa es una de las formas en que se empieza ya a ver diferente. En esta característica, digamos, y gracias a lo que nos comentas, Danilo, me viene a la mente, ¿no? El tipo de experiencias como las vivíamos, era el clásico, pues para que unos ganen, otros pierden, ¿no? Para que unos ganen, otros tienen que perder. Miren qué limitativo y qué terrible. Yo conforme ha ido pasando el tiempo y escucho esas frases, las voy viviendo, como les digo, diferentes. Ahorita las escucho y digo, pero qué aberración, ¿no? Lo que alguna vez para mí fue verdad también, ¿no? Bueno, pues sí, aquí unos ganen, otros pierden, ¿no? Porque así crecimos, así nos lo grabaron hasta que lo empiezas a vivir con conciencia. Entonces, esa es una de las formas, ¿no? Hablando de empresas, como comentas, Daniel, está el tema de las jerarquías también, ¿no? Que va de la mano de esa estructura piramidal. Y el liderazgo, ¿no? En horizontal en lugar de en vertical, ¿no? Que es un poquito lo que describías. Entonces, efectivamente, eso es otra característica, como les comenté, de esta nueva tierra. Entonces, el dinero, solo por comentarles, el dinero como tal, y ya se está viendo también, o sea, el dinero como estructura financiera y de intercambio también va a desaparecer. Vamos a regresar a lo que es, bueno, y el papel de entrada ya está desapareciendo, ya difícilmente vemos papel, ¿no? En el intercambio económico ya es una ilusión el dinero. Bueno, todo es una ilusión, pero nos lo manejaron tan bien que entonces nos atraparon en esa estructura de lo que representó el dinero, ¿no? Bueno, ¿alguien más? No. La siguiente característica de la vieja tierra en relación a la nueva tierra o viceversa es que la vieja tierra, y esto va a ser así, no hay mucho que explicarle, era una tierra que estaba basada en el miedo, ¿no? Lo hemos hablado aquí infinidad de veces. La nueva tierra está basada totalmente en el corazón o en el amor, como lo querramos ver. Que estamos hablando de efectivamente el día y la noche en términos de características para el mundo, ¿no? Hemos hablado y también solamente lo ratifico, la emoción o el sentimiento opuesto al amor no es el odio, es el miedo. En un corazón, en una vida, una persona que está llena de amor, no cabe el miedo. No hemos visto esto, pero lo quiero mencionar en el curso de los chakras, va de la mano y es toda esa asociación. Cuando vamos quitando toda esa energía de miedo que hemos acumulado a lo largo, no solo de nuestra vida en esta encarnación, sino sobre todas nuestras vidas, si hemos estado pasando por acá en un planeta que se intervino para ser vivido a través del miedo, todas las estructuras, si se dan cuenta, todo lo que hablemos y vayan observando, notando, fue para generar miedo, ¿no? Si no es miedo a una cosa, es a la otra, si no es qué sé yo, ya ni quiero poner, porque en verdad que por fortuna se me han olvidado muchas de esas cosas que cuando quiero ponerlas en boca ni me vienen a la mente, las supersticiones, ¿no? Por ejemplo, como dice Danilo. Entonces, pero es todo. ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué ha pasado? O sea, siempre las estructuras estaban diseñadas para vivir con base en el miedo. Si no haces esto, te va a pasar aquello. Y desde la educación, cuando éramos chicos, ¿no? Y la que a veces todavía a algunos nos tocó transmitirle a nuestros hijos, ¿no? Te va a pasar y te va a pasar. Y es el miedo a que algo pase lo que nos ha llevado a caer en un renglón de esto está bien y esto está mal. Pero es el miedo. Entonces, eso está empezando a trascender. Cuando uno, y no es un aprendizaje
que lleve como tanto tiempo y dices, bueno, ahora ¿cómo va a pasar? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que podamos todos vivir sin esa sensación? En realidad, regresamos a una característica que voy a hablar más adelante, pero es cuando lo vivimos en función de la energía, todo es más fácil y estamos en esa etapa. El nuevo mundo va a ser bien fácil, muy fácil, todo va a ser, hay cosas que ya ni tienen que trascenderse porque estarán ya trascendidas, pero todo es fácil, es uno de los paradigmas que les he venido repitiendo para que se lo queden bien grabado y se lo crean. Las cosas van a ser, ya están siendo de hecho muy fáciles para muchos de nosotros, ¿no? Quizás no todas, pero sí muchas que estuvieron atoradas por mucho tiempo. Espérenme que alguien comentó algo, déjenme abrir el chat. Dice Caro, el miedo es difícil de erradicar, pero cuando lo empiezas a lograr, te sientes libre. Gracias, Caro. En realidad, acuérdense también que cuando pensemos en que algo es difícil, como en este caso en tú, Caro, que lo tienes conceptualizado como es difícil de erradicar, ese es el pensamiento inicial. Empiecen a repetir, es fácil erradicar, porque si no estás reciclando la instrucción a tu mente, y entonces de ahí es que podemos empezar a hacer ese cambio. Entonces, cuando haces esa combinación de redirigir tu pensamiento y redirigir tu energía, yo les sugeriría que todos los días, en cualquier momento, escuchen la frecuencia de la felicidad, busquen en YouTube frecuencia de la felicidad y empiecen a dejar que la energía sea la que haga el trabajo. Y eso facilita muchísimo cualquier proceso, cualquiera, porque somos energía, ¿no? Entonces, pero aprovechando lo que comentas, Caro, ahí va un recordatorio para todos, porque yo lo escucho en casi toda la gente, incluso mis alumnos. No, pues es que pues, eso está un poquito complicado. No, no está un poquito complicado, es muy fácil, ¿no? Y es empezar a repetirlo diferente para empezar a generar una realidad diferente, ¿ok? Patito, qué gusto Sí, verte, mi patito. gracias, igualmente. Justo yo comento siempre que el miedo es el mecanismo de defensa que te sirve para cuando el tigre sale para atacarte. ¿Y dónde está el tigre? Gracias, Pati. De hecho, aquí hay un tema, por ahí a lo mejor, como les decíamos, podemos ir sacando, sé que me quedó ese tema de los miedos guardado por ahí en el tintero, porque van surgiendo otros temas a dar, pero sí les destaco, hay una diferencia grande con eso que comenta Pati, les va a ayudar a verlo, y es la diferencia entre miedo y amenaza. A ver, la amenaza te da miedo, pero cuando hay una amenaza latente, entonces el miedo es real. Está provocado por algo que puede dañar tu integridad física, de alguna forma, tu integridad, pero de resto es como dice Pati, ¿dónde está, no? O sea, está solamente en tu mente. El miedo es otra de las herramientas fabulosas que nos pusieron ahí en la cabecita para poder someternos, ¿no? Gerardo, déjame solamente leer lo que decía Danilo y voy contigo. Dice, aquí es donde nos podemos apoyar en las afirmaciones positivas para alejar esa vibración de difícil. Así es, Danilo. La manera más simple de redirigir un pensamiento es pasar a positivo, ¿no? A lo contrario de aquello que no quieres que suceda, pero siempre en positivo, ¿ok? Acuérdense que el no existe esa idea, entonces ya no va a ser difícil, no, lo contrario es fácil, entonces cambias esa palabra, ¿ok? Gerardo, adelante, primo. Gracias, Danilo. Ahí me hiciste recordar tres cosas importantes sobre economía. A nivel espiritual o a nivel, digamos, en el orden jerárquico de la iglesia, hay unos documentos que se les llaman encíclicas, que son escritos que hacen los papas para dar una orientación, ya sea disciplinaria o espiritual. Y hace poco salió una que se llama Laudato Si, y se las recomiendo que la lean. El contenido es muy fuerte porque es una crítica a la economía. Lo que dijo el Papa es que hemos perdido la visión de lo que realmente es la economía. Que la economía, desde el griego, pues lo que representaba era la administración de una casa. Hoy la economía es la administración del dinero hacia unos pocos, lo que hoy conocemos como capitalismo, ¿no? La propuesta
de esta encíclica precisamente habla sobre la economía tiene que vivirse sin miedo, ¿no? Y habla de una transición necesaria de vuelta hacia lo espiritual y hacia aquello que es esencial. Eso por un lado. Por otro lado, me llamó la atención cuando tocabas el tema de la educación basada en miedo. Y como decía Patti, ¿no? O sea, hay dos tipos de miedos a nivel psicológico, que es el miedo funcional y el disfuncional. El miedo funcional es la respuesta natural que nuestras gónadas y las hormonas generan cuando nosotros nos preparamos para resolver una situación de la que tenemos que huir, ¿no? Como bien dice Pat, pues viene un perro y pues yo me preparo, ¿no? Y me da miedo, tengo que responder. Pero el miedo disfuncional es bajo esa educación social que fuimos formados y programados, ¿no? Donde todo tiene consecuencia negativa y entonces se convierte en un miedo disfuncional porque no sé qué va a pasar. Por ejemplo, ¿no? El de no vayas por ahí porque te va a aparecer el coco. ¿Y qué es el coco? Pues no sé, ¿no? O sea, Pero ahí sabes que sí da te va a miedo el aparecer. Quijococo. Exacto, ¿me explico? Sí. Y entonces generó un temor disfuncional. Mucho de lo que nosotros hemos tenido que estar viviendo o que veo que algunos de nosotros, por lo que vamos hablando, eh, hemos trabajado es precisamente romper con ese miedo disfuncional, eh, con ese miedo a lo distinto y a ese miedo a decir la verdad, ¿no? Y déjenme decirles que llegué parte a esta reflexión a partir de lo que me dijo Lau la semana pasada, ¿no? El decir, o sea, rompe con el miedo, habla, ¿no? Entonces, vamos viviéndolo y es necesario. Así es. Y por otro lado, si hay, o sea, por lo poco que conozco hoy, o más bien la experiencia que tengo en el ámbito religioso, en la estructura católica, y hay un grupo que está rompiendo, que está haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, desde una encíclica que, si ustedes recordarán o lo que lleguen a conocer, antes un papa escribía una encíclica y se gritaba por todos lados. ¿Por qué? Porque era una encíclica que confirmaba una postura muy tradicional. Pero hoy las encíclicas que se escriben, como ya no son tradicionales y como llegan a cuestionar la misma estructura jerárquica, entonces cállate y ahí déjala y pues que exista, pero nadie va a Pero que ser. nadie la conozca. Exacto, pero te estoy hablando de la encíclica del 2017, donde claramente, pues un papa les dice, oigan, esto ya no funciona, esto no es economía. Y no tengan miedo, porque en la encíclica habla, no tengan miedo a decir lo que realmente es. Y yo creo que está muy relacionado con lo que nosotros vivimos. Pues bueno, eso era lo que quería compartir. Gracias. No, mil gracias, Gerardo, porque justamente en ese ilustrar estas características y recordar que decía yo al inicio, no es que empezó ahorita, o sea, esto ha venido ocurriendo, eran muy poquitos hace unos años, vamos siendo unos cuantos más, pero eso va creciendo, al grado es que ahorita ya les digo, acuérdense de esto que hoy comento, ¿no? El próximo año, mucha de esta información va a hacer boom, ¿no? Ya va a ser inguardable, ¿no? A nivel de masas. Entonces, ese es un ejemplo, como en las estructuras empieza a ver, como dices, que en el 2017 a lo mejor fue la primera y, digamos, revolucionaria, ¿no? Entre comillas, la que rompió con lo tradicional. Y así como es en la religión católica, es en cualquier otra estructura. Eso ya está pasando a todos niveles. ¿Por qué? Porque ya está esa formación en pequeño, digamos, todavía no a nivel de todo el planeta, pero ya se están dando todas esas formaciones, ¿no? Esa conciencia, ese ver las cosas de otra manera y decir, ya no se sostiene. Ahora hay mucha gente que sabe que ya no es sostenible, que no está conforme, que no le gusta, pero no se imaginan que se pueden hacer cosas distintas o que ya están existiendo cosas distintas. Entonces, todo eso es lo que vamos a empezar a ver. Por ahí decía Julio César, el miedo es imaginario, el peligro es real, considero. Coincido totalmente contigo, Julio César. Esa es la distinción, ¿no? Cuando hablaba de amenazas, peligros, algo que verdaderamente está ahí. Ahora, ojo, también el miedo, ahorita con lo que decía Gerardo,
programarnos a sentir miedo es a que algo malo te pase. Creo que más o menos fueron tus palabras, Gerardo. Entonces hablamos de esa dualidad de lo bueno y lo malo. Entonces nos da miedo, solo nos da miedo aquello que consideramos malo. Y de ahí que fue esa dualidad de lo bueno y lo malo. O sea, todo lo que nos causa dolor y emociones de baja vibración, para eso diseñaron que cayera en un renglón llamado malo y que lo malo, nuestro cerebro le tocara un botón así de peligro, ¿no? Pero peligro, y acá está lo que nos hablaba Gerardo a nivel terapéutico. Entonces, es importante empezar a distinguirlo desde ahí, ¿ok? Ahora, ¿alguien más había alzado la mano o ya fueron todos? Danilo la alzó y la bajó. Danilo, ¿querías comentar algo más? Sí, un ejemplo de lo que me pasó de miedo, justamente el domingo, sábado. El sábado viajé hacia Bogotá, bueno, estoy en la reunión en Bogotá de la compañía y la reunión, la convención, éramos como más de 1000 personas, la hicieron en un salón en una parte del centro de Bogotá que es fea. Pero el salón es muy grande y allí se hizo. Yo convencido que el domingo la reunión era en el mismo sitio. Entonces a mi hermana en Bogotá, me quedé a dormir allá en la casa de ella, me hizo el favor de llevarme hasta el sitio porque pues, no conozco muy bien el transporte local. Me dijo, listo, te dejas aquí, te bajas por aquí, listo. Y la reunión empezaba a las 9 de la mañana, yo había llegado a las 7:35. Para no ser muy largo el tema, me pasé por esa parte fea, como Pedro por mi casa, con mi morral en la espalda, celular en el bolsillo, mis gafitas, y yo para allá y para acá caminaba unas 6 cuadras, vendedoras ambulantes en el piso en la izquierda, vendedoras ambulantes en el piso en la derecha, gente de una situación económica no muy buena, pero en cualquier momento alguien te raponea el teléfono y puede pasar eso. Y yo, bueno, las 8:30, y esta gente, ¿por qué? Mi teléfono estaba bloqueado, no me había dado cuenta, lo desbloqueo por el tema del wifi de mi hermana y le llamo a una amiga y me dice, ¿usted dónde está? Digo yo, no, acá en el centro. ¿Y usted qué hace allá? Si la reunión es en tal parte. Cuando ella me dice eso, recordé a un amigo que tengo en Bogotá que me dijo, Danilo, pues esta área es fea, hay que tener cuidado que te pueden quitar el teléfono. Él me metió el miedo y cuando me quito como la capa de tranquilidad que tenía en ese momento, ahí sí vino el miedo encima. Yo, ahora, ¿yo qué hago aquí? Cogí un taxi, el primero que se me apareció, el muchacho no tenía cara de muy buenos amigos, pero total, el Google Maps, llegué al sitio, llegué corriendo, cuando ya llegué a la silla que yo quería que llegar, allí aterricé como la adrenalina, te cuento que como ya Claro. como ese, pero el miedo que me dio cuando me dicen, allí no es, fue impresionante. Cuando conectaste toda la información. Y fue impresionante como mi mente, estando en una aparente calma, relajado, pasa a ese extremo y yo a salir de allí como fuera. Por patas, como decimos en México. Exacto, pero finalmente así, como pones ese ejemplo, Danilo, particularmente con el miedo y la conexión, ¿no? Todo iba bien hasta que hubo una primer conexión, asociación de algo, y entonces la experiencia se fue de acá a acá, ¿no? Así, en un instante, pero en menos de un segundo. Entonces, eso es como vivimos y hemos vivido todas estas experiencias. Ahora, lo maravilloso es que de haber ido de acá a acá, en la vieja tierra, ahora simplemente no va a haber acá, y en el proceso, en lo que logramos toda esa transición, lo que se va a hacer es ir de regreso, digamos, o revertir ese proceso de alguna manera, pero muy rápido, porque con conciencia todo lo haces muy rápido. Con esta conciencia que recuerden también, otra característica de la quinta dimensión es que toda la manifestación es muy rápida. Siempre les dije, entonces ojo con lo que están pensando y cuando lo conectan con emociones, pero en realidad en la medida que estás enfocado en elevar tu conciencia de amor, no va a haber cabida a que tengas esa clase de pensamientos de tal manera o con tanta fuerza que se manifieste algo que no quieres. ¿Ok? Entonces, bueno, otra característica de la vieja tierra era esa conciencia de separación. La mencioné un poquito, pero vamos a detallar.
la nueva tierra ya tiene una conciencia de unidad. Es el ejemplo que ponía hace rato con Lau, ¿no? Es como que ahí estamos separados. O sea, hasta mi hijo que está allá abajo en la cocina está por allá, yo estoy por acá, y mi clienta que está en Australia está por allá, y entonces lo que pase allá, qué bueno que pase todo eso tan lejos, porque así a mí ni me toca. Eso no es así. Cuando hablamos de esa conciencia de separación o de unidad, me lleva también a recordarles la cuestión de la energía. O sea, no es solamente un tema de separación física que no existe, que es una ilusión. Literalmente estamos todos como si estuviéramos todos exactamente en el mismo vasito, ¿no? Estamos ahí y efectivamente todo lo que suceda, así es como vivimos. La distancia es una ilusión. Como los seres que somos espirituales, no existe esa distancia, y eso para nosotros es quizás muy fácil ya de entender, para la gente todavía no. Yo lo veo por ahí en los grupos de negocios, Caro quizás lo percibe por ahí en algunas personas de alguno de los grupos en los que estamos juntas. Es como, pero yo no entiendo a mí por qué me dicen que se siente igual estando en persona que no estando en persona. Eso no puede ser. Sí, no es difícil que en la forma racional de verlo la gente lo pueda entender. Por eso les digo, es mejor sentirlo, ¿no? Yo he optado porque cuando hay algo así es, mira, hacemos una prueba cuando quieras para que veas a qué me refiero, porque explicado va a estar como, va a intervenir la mente y entonces no fácilmente se entiende. Pero para nosotros es así. Recuerden que no hay un tema de distancia física, ¿ok? Toda esa separación no existe. Estamos todos juntos por ese mismo hilo, estemos donde estemos físicamente, ¿ok? Ahora, otra característica es de la vieja tierra, esta la van a identificar, pero bien facilita, era el control, el poder y la codicia, ¿no? Consecuencia de todo esto que hemos hablado, de esa energía masculina, de el poder, el control, todo el sometimiento, el dinero, ¿no? Para que unos ganen, otros tienen que perder, y entonces conseguir, el fin justifica los medios, y todas esas frases, ¿no? Que surgieron o que conocimos todos nosotros. Esa era característica de la vieja tierra, de la vieja humanidad. En la nueva humanidad hay una asociación o una correlación de libertad, de amor y de unidad. A mí esta es la que más me llena. O sea, para mí el distinguir esta diferencia entre control, poder y codicia o avaricia o egoísmo contra libertad, amor y unidad, es que los quiero poner presente hasta lo que sienten de escuchar esas tres palabras o las otras tres. Y vamos a hacer ese ejercicio para que solamente puedan imaginar en el momento de estamos ya en ese proceso, y vivirlo conscientemente cada día, en cada acción que tomen y en cada acto y con cada persona que estén y en cada situación que vayan viviendo. Y es únicamente eso. O sea, pongan atención al momento en que yo nombro a un planeta o a una tierra o una humanidad sometida por el control, el poder y la avaricia. Sientan la reacción automática del cuerpo, no hay que pensarle mucho. Versus vamos a hablar de una nueva tierra en donde reine la libertad, el amor y la unidad. ¿Quién me quiere compartir qué pasó en el cuerpo? ¿Qué identificó de una a la otra? ¿Cómo reaccionó su cuerpo? Solo por mencionar esas tres palabras. Y ahorita voy contigo, Danilo, o no sé si quieras comentar algo de una vez. Es la sensación hermosa de conectar en el amor, de conectar en la unidad. O sea, se siente bonito. Es paz, tranquilidad, hermandad, decir te amo. O sea, es una sensación que sentí bonito. Gracias, Caro. Gracias. ¿Alguien más? Pues realmente, a mí en lo personal, cuando siento cosas bonitas, siento primero la energía en mi cuerpo y luego se me llega a enchinar la piel. Y precisamente eso es algo ahorita que al
realmente escuchar detenidamente esas 3 palabras, definitivamente contra la vieja versión, sí es total, es un polo ya no opuesto, o sea, son 180 grados, pero más que 180 grados, porque sí es, bueno, bueno, yo sentí en lo particular eso, ¿no? Que me acordé de cómo vivía yo antes, a cómo ahorita más o menos estoy tratando de llegar precisamente a eso, estar pensando todo el tiempo en el amor incondicional. Y sí, es una energía totalmente diferente, una como que te hunde, te aplasta, te sientes así como... Te sientes tú, habla en primera persona porque no es la experiencia de todo el mundo, en realidad. Ajá, es lo que siento yo, o sea, que como que me aplasta esa energía y demás, pero en cambio los otros es como que me elevo, ¿no? Eso es lo que sentí yo. Súper. Gracias, mi amor. Carito. Perdón tantito, Caro. Solo comentar, dice Julio César, considero estamos en una reingeniería social, un nuevo orden. Aquí podríamos entrar en polémica porque sé que se ha manejado en una forma no muy adecuada el tema del nuevo orden mundial, del cual desconozco porque no me he metido, pero si lo vemos desde el amor, estamos totalmente de acuerdo, Julio César. Sí, nos estamos rediseñando como raza, digamos, ¿no? Y sí, en un orden, si le ponemos orden al caos, también coincidimos en todo eso. Gracias. Carito. Bueno, de lo que sentí cuando dijiste las 3 primeras palabras, mi parte superior hizo así, como que, sí, esa es la simple reacción. Cuando dijiste las otras 3, repítemela. Libertad, amor y unidad. Libertad, amor y unidad. La sensación la sentí en las piernas de confianza. O sea, sentí confianza así como que cuando estás at ease, relajado. Eso fue lo que sentí con las 3 palabras. O sea, eso fueron mis reacciones del cuerpo. Sensaciones en el cuerpo. Gracias. Gracias, Caro. En mi caso, por ejemplo, les comparto, y me sigue pasando, digo esas 3 primeras palabras y el cuerpo se aprieta. Pues es como que se me contrae el cuerpo. Y cuando digo las otras 3, ¿no? Libertad, amor, unidad, entonces como se afloja el cuerpo, así, y sientes que eso sale. La otra energía, mi cuerpo se aprieta y la guardo, tengo que estar consciente de sacarla. Así funcionamos. Entonces acuérdense que no es solo el pensamiento y la palabra, sino lo que se queda, así que todos regresen a quedarse con la otra sensación. Les voy a pedir que hagan una inhalación profunda, conscientes de traer solamente amor, unidad, libertad y compasión, y exhalar todo lo que la otra palabra les pudo traer, o las otras palabras, para que no se queden inconscientemente, porque inconscientemente se quedan, a menos que hayan hecho el ejercicio como no les dije y lo hayan hecho muy conscientes. Ok. Bueno, otra característica de la vieja tierra es que estaba totalmente enfocada en lo material. ¿Ok? Y la nueva tierra está totalmente enfocada en lo espiritual. Creo que aquí no tengo que explicar mucho porque ha sido la razón de ser de Cafeteando de todo este tiempo. Pero es totalmente dar paso a lo sutil, a lo etéreo, a la energía, a las emociones, a la alta vibración, sabiendo que una vez que eso está fluyendo, todo lo demás surge. Por eso el tema de lo material, del dinero, ¿no? Porque asociamos la parte material de inicio en la vieja tierra, lo asociábamos con dinero. Ahora no es así. Hemos comprendido, al menos los que estamos acá, aunque de repente a lo mejor patinamos y eso es totalmente parte todavía de nuestra experiencia humana y esa colita que nos toca limpiar. Por eso les decía, identifiquen oportunidades, donde ven que todavía hay algo, no como que, uy, qué mal, no, como, creo que aquí todavía tengo opción de soltar cosas. ¿Y a qué me refiero con ese tema de lo material y lo espiritual? Que todos sabemos que las cosas que verdaderamente valen la pena, y esto también lo ha transmitido por décadas, ¿no? Las cosas que valen la pena no las compra el dinero, sí, y en teoría lo sabíamos rete bien, pero el día que no teníamos dinero, pues ¿dónde quedó la tranquilidad, no? Entonces, ahora justamente ya en esa conciencia sabemos, ni siquiera
tenemos la necesidad de pasar una explicación por la mente para saber que en ese fluir y en esas leyes universales aplicadas en nuestra vida, el tema material está resuelto, ¿no? Se va a resolver en la forma que se tenga que resolver. Si quitamos y desprendemos todo ese apego a lo que consideramos o llamamos o nos enseñaron que se llama dinero. Todavía mucha gente me dice, bueno, pero es nuestra realidad de intercambio. No, ya no es la realidad de intercambio para muchos. O sea, es una transición, recuérdenlo, pero en la medida que se desprendan, y muchos de ustedes sé que han tenido esas experiencias, a lo mejor no tan seguido, pero sí hemos llegado hasta acá, hemos pasado por el probar el tema de pasar por alguna preocupación o algún miedo real, ¿no? O irreal de dinero. Pero las cosas siempre salen. Mi abuelita, que era la tía de Gerardo también, hermana de su abuelita, ¿no? Siempre, ellas tenían una frase, porque la escuché decir a todas las hermanas respecto al dinero, pero a la final es, no, el Dios proveerá, creo que era lo que decía, Dios proveerá. Y siempre las cosas salen, es que todo sale. Y es cierto, yo me he puesto a pensar en mis últimos años, en las historias que he tenido, en los temas de las ruinas económicas, y de repente digo, a ver, si yo me pongo a hacer cálculos de lo que me acuerdo que yo cobraba por mi trabajo, ¿no? En todo este camino, cuando fui coach de vida, cuando estuve dando terapias más intensivamente, o sea, en cada una de las actividades físicas por las que yo he recibido un pago, y pienso en los gastos que tengo mensuales, digo, ¿yo de dónde saqué para pagar todo lo que tenía que pagar? Y es una cuestión muy curiosa, porque ya de un tiempo para acá me he dedicado hasta jugar con mi hoja de Excel, ¿no? Donde tengo mis gastos. Y cuando llegaba a ver, porque ya no lo hago, ya simplemente sigo con conciencia, tampoco digo despilfarren, ¿no? Vamos así con toda irresponsabilidad a gastar, no, pero sí soltando ese apego al dinero, ¿no? Y entonces llegó a una época en la que decía, a ver, por acá, y decía, ¿para qué me preocupo? Entonces quitaba todo lo que consideraba gasto de mi hoja de Excel, y decía, sé que, no tengo idea cómo va a salir, pero sé que va a salir. Entonces, ¿para qué me preocupo? Llegó un día hace unos años que dije, yo me llevo años preocupada, porque así de verdad eran años, mes con mes, y la renta, si me saldrá para la renta, si me alcanzará para la renta, y dije, llevo años preocupándome y nunca me ha faltado para pagar nada de mis gastos, o sea, indispensables. Esa es otra historia. El merecimiento es otra historia también, ¿no? Pero me refiero a esta forma en particular de la parte espiritual. Y ojo, al hablar de espiritual también viene esa contraparte que mucha gente todavía en esa tridimensionalidad o en esa mentalidad de la vieja tierra es como, pues si te dedicas a algo espiritual, la espiritualidad no se cobra. Pues ahí ni dar explicaciones, gracias si así lo ves, pero ya, insisto, son las formas en que cada uno percibimos la vida y las cosas en el momento de la realidad, o sea, de la vida o del proceso en el que cada uno esté, va teniendo su realidad. Entonces solo recuerden, aquí mismo a lo mejor tenemos cosas que unos entendemos de una forma, otros de otra, unos las vivimos de un estilo, otros de otro, está perfecto. Siempre y cuando, ¿no?, nos mantengamos en esa energía de saber hacia dónde nos estamos moviendo y mantener esa actitud, ese amor, ese optimismo, ese enfoque, ese foco de que vamos para allá, y cada día visualizar que vamos para allá. Yo cada día es más seguido que tengo esas imágenes, esas visiones del futuro, y sé que estamos ya ahí, ¿no? En toda esa vida nueva. Entonces, eso es el tema de lo material. Creo que alcanzamos una más, porque no vamos a alcanzar a ver todas. Una más, y ya la mencioné, pero la voy a destacar aprovechando para cerrar rico, es que la vieja tierra era el del trabajo duro, ¿no? Era la ideología de trabajar duro y el sudor de tu frente y las cosas que cuestan, ¿no? Que valen la pena, cuestan bla, 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 mucho y tarará. Qué difícil, ¿no? Vamos a recordar lo que decía Carito ahorita, la palabra. No, es que eso es, para tener tal cosa es muy difícil, yo nunca lo voy a tener. Esa es la vieja tierra. La nueva tierra es el fluir, ¿no? Tú fluyes, todo se da.
Es parte de la espiritualidad, de alguna forma, solo que lo quise mencionar como característica por separado para tenerlo muy claro. Finalmente, la práctica a seguir es fluir con las cosas. Cuando tú no pones resistencia, la vida no te pone bloqueos. Es así de simple. Y es bien fácil. Estoy siendo sarcástica para no mencionar lo que yo pensaba antes también. Es fácil, ¿no? Como siempre he dicho, las cosas parecen difíciles o son difíciles cuando no sabemos hacerlas. Pero una vez que aprendemos a hacerlas, entonces todo resulta fácil. Entonces nada más hay que aprenderlo y practicarlo. Por eso es que no es difícil. Ahí va otro tip para ti, Carito. ¿No? Danilo, adelante. Sí, quería comentar, ahora rato que mencionabas de la parte de amor, libertad, unidad contra lo otro. Esto, porque cuando nosotros tenemos reuniones, tenemos de hecho reuniones todos los días de 7 a 7:30 en la mañana, y hay personas de todo el país. Ahorita que tuvimos la oportunidad de reunirnos en Bogotá, pues yo no conozco a varias personas de la presentación, así como estamos contigo, con ustedes. Pero cuando nos vemos en persona, la conexión es así. Es decir, hay una conexión ya. Entonces, aquí es donde entro con la parte de la unidad y el amor, porque llegas a enlazarte con una persona tan fácil que la previa de esa máscara que uno pone cuando recién va a conocer a alguien, no, ya no está. Entonces, cuando la persona la tienes enfrente, pues en lugar de dar la mano te abrazan. Y la primera vez que te ven. De hecho, me pasó con dos personas que no. Yo, Danilo, yo. Ay, recién ni le recordaba el nombre. De una me llegaron, yo, sí, claro, ¿cómo estás? Que no sé qué, la saludaba y le hacía preguntas y todo, pero lo que te quiero decir es que la conexión, esa unidad Esa es la palabra. es así, mira, de una. Se enlaza los dos corazones se enlazan fácilmente porque ya sabes cómo es la vibración de esa persona. Es que lo que conecta justamente, Danilo, gracias, es la energía de las personas. De ahí que aquí viene así, nos sirve para varias de las cosas que vimos hoy. No hay separación. Es cómo puedo sentir, creo que alguna vez les he compartido, que me dicen, ay, tú que sales con que si me acabas de conocerlas y ya las quieres mucho, yo decía, bueno, pues tú no podrás, yo sí. Y sí las quiero mucho, ¿no? Entonces, así con una persona, ¿no? Que, como dices, nunca la has visto, pero o sea, ya sientes todo eso. Ese es tema de que no hay separación, de que no es un tema ni de tiempo, ¿no? Tampoco. De ahí El la día que los veas, explicación. no sé qué voy a hacer. Pregúntale a Carolina Small. Es sensacional, ¿no? Es de verdad, y es auténtico. El tema es que la gente que no vibra igual no lo puede entender. Pero esa es una prueba, son esas pequeñas, grandes probaditas de lo que es la nueva Tierra. Dense cuenta que nosotros estamos así, pioneros, ¿no? Suena como una utopía, una película de ficción, pero en realidad somos quienes estamos generando toda esa energía con esas acciones para que se expanda y eventualmente por energía se dé ese cambio en forma sencilla para el resto del planeta. Es tal cual. No pudo haber habido ejemplo más bueno en este momento para cerrar la sesión de hoy, ¿no? Pudiendo sentirlo en una forma muy natural, todo esto que acabo de narrar, ¿no? Nos van a faltar por ahí unas cuantas características, pero las vemos la próxima semana, porque además, como les decía, quiero hablar de esas características. Probablemente se me van a ocurrir unas cuantas más, ya anoté 2 más hoy, generales, pero además también entrar a la parte, así como puso el ejemplo Danilo, y de alguna manera Gerardo en la parte religiosa o de las religiones versus la espiritualidad, podemos ver, ¿no? Y saber cómo se va a ir presentando ese cambio en todas estas estructuras. Si es que nos sale algún otro tema ahí, ya saben que fluimos también con lo que va surgiendo, pero eso ahí queda guardadito también. ¿Alguien quiere comentar algo más? Julio ¿Alguna? César puso ahí un comentario, perdón. Ah, Julio César, coherencia, exacto. Esa va a ser otra palabra que va, coherencia e integridad, acuérdense de esas dos. Van a ser palabras que van a ser están siendo ya, insisto, ya tienen unos años que empiezan a surgir,
pero van a ser fundamental, van a ser pilares nuevos esas palabras. La fecha de hoy se merece algún comentario adicional, 11-22-22. Bueno, estamos llenos, hay puntos importantes, definitivamente que sí, Danilo. O sea, el día de hoy es un día muy importante, ¿no? Considerando estos números, como fue el portal 1111, y viene entre fechas y eclipses estoy mareado, dice Gerardo. Y entre portales y qué sé yo, ¿no? Quédense con eso, efectivamente, son números maestros, como dice Patti, y entonces estamos, mira, transitamos el portal 1111, ¿no? Que fue muy, pero a ver, siempre han sido significativos esas fechas, los portales de esas fechas, pero particularmente este año, independientemente de lo maravilloso de pensar que hoy es 11-22 del año 22, que insisto, no son casualidades como está dándose todo esto, el portal que viene a, ¿cómo lo pongo en forma muy fácilmente explicable? El portal de diciembre viene como a dar acceso, a ver si encuentro una mejor palabra de decírselos la próxima vez, pero va a dar esa como apertura final, ¿no? Es como a que la gente pueda ver cosas que no ha podido ver. O sea, yo les dije hace unas semanas, el resto del año es, pero así fundamental, para nosotros espectacular, porque además, bueno, estamos acá, pero para otros no va a ser tan espectacular, porque se van a dar cuenta de realidades y de información que no han querido ver, que no han querido aceptar y se van a dar cuenta. O sea, es un tema de ego, porque reconocer que se equivocaron a veces les va a dar contra la pared a muchísima gente. Pero es ese portal que nos va a permitir y va a dar acceso a cada uno de nosotros, en el lugar que esté, nos va a dar acceso a más información, ¿no? Y ya no hablamos por ahí todavía, es que tenemos tela de dónde cortar, porque está ¿quién puso, Eva? ¿Quién puso ese video, Danilo, que me dijiste que te había quemado el cerebro? No sé quién nos compartió, Eva, creo que fue Eva. Eva, sí, señora. De todo este tema que compartió, no sé si lo vieron en el chat de Cafeteando, se me olvidó. ¿Te acuerdas el nombre de la persona, Danilo? Bueno, un muchacho. Michael Armstrong. Exacto. Michael Armstrong. Que habla me imagino que en su página o encontró en alguna página comentarios, ¿no? De mamás, de niños que tienen experiencias, que si vieron, que si ven otros seres, que si vieron a la abuelita, que si sobre todo son visiones con habilidades de los psíquicas, a final de cuentas, exacto. Son visiones ¿Cómo? de los niños. Visiones de los niños. De los niños, exacto. Entonces, esto es parte de esa característica. Una de las cosas que va a pasar dentro de las muchas que pueden pasar con este portal del que les hablo en diciembre es eso, gente, como yo lo veo, es que las habilidades que cada uno va a desarrollar pronto o a identificar pronto, ya sea conexión con otros seres, ver otras cosas, contacto con otras dimensiones, si toca, ¿no? Ese portal va a facilitar todas esas herramientas. Va a permitir que las misiones de vida de cada uno de nosotros y de la gente, si es el caso, si ya están en ese camino, si las quieren descubrir, entonces se vean como muy claro, ¿no? Y podamos descubrir. Entonces, eso trae. Es una cadena, porque a veces pensamos que el portal, es hoy, y entonces pues ya se acabó. No, es la energía, es el momento en que entra esa energía, pero su efecto dura muchos días, semanas. Y ahorita se han estado juntando en realidad, cosa que no siempre pasaba. O sea, que se junten las energías de portales. Yo no soy astróloga ni nada por el estilo, por eso es que no les sé explicar muchísimo. Esto es solo de lo que a mí me llega como de información cuando algo pasa, ¿no? Avísale a la gente que se puede caer, que tengan cuidado con si llueve, ¿no? Que por ahí avisé creo que el año pasado, como alertas, y sé que tiene que ver con todo eso, y un poquito es lo que voy aprendiendo, pero en realidad esa sí no es mi área de conocimiento. Dice Gisela, hola a todos, disculpa entre tarde con respecto a las reacciones positivas y negativas.
Me pasa con algunas personas que hace poco conocí y las quiero como si las conociera de toda la vida. Antes no lo podía entender. Exacto. Bueno, Gisela, espero que ahora, y justo es un poquito de entendimiento, pero es más de dejarse sentir. Pero esa es la explicación, ¿no? Los números, es un mes, el 22 de diciembre. Sí, Pati. 12, 22, 22. En gringo, ¿no? Si no sería 22 del 12 del 22. Caro, ibas a comentar. ¡Ah, su cumple! Patito. Te va a dar un regalote el mundo. Perdón, Caro. Yo les quería comentar que me pasó algo tan hermoso cuando los conocí físicamente, porque ya los amaba desde antes. Bueno, a ti sabes que te amo con todo mi corazón. Cuando conocí a Mawicha, a Arturo, a Gerardo, a Carito Small, fue una emoción tan grande que me sentía expandida, que me sentía el compartir una comida, nos la pasamos tan, bueno, me duró mi corazón lleno mucho tiempo y lo sigo teniendo. Los veo y siento que son de mi familia y miren, mi taquión. Miren mi pulsera de mariposita. Me dice mariposita. Ay, Caro. Miren, yo le digo es mi mariposita. Ya trae su taqueón, muy bien. Y sí los amo, ¿eh? Y una reunión con todos estaría fenomenal. Eso va a ser realidad muy pronto, Carito. Bueno, hay muchas características de las que no hemos hablado y quizás no vamos a alcanzar a hablar ahorita, pero se van a ir dando a lo largo del tiempo. Así que gracias por eso. Una de ellas, les doy un adelanto, el tema de las familias en la nueva tierra. Nosotros somos familia. Ese tema de los lazos de sangre, de toda esta cuestión, digo, también es una creación. Sí, una mamá tuvo que ser un canal y se prestó su cuerpo para traer, ¿no? Ser ese canal, literalmente, por un canal sale un bebé de forma natural, ¿no? Entonces, somos instrumentos, o sea, todo el tema de la creación de sangre, insisto, hay muchas historias detrás, no para no darles validez. Hay algo que es importante y creo que con esto quiero cerrar la sesión de hoy, es darle el valor y la importancia de cómo vivimos y lo que nos enseñaron en toda la época anterior, con lo que se sabía, con lo que se supo, con esa mejor intención, pero ya estamos en otro momento. Yo soy el rebelde de la familia. Yo soy más rebelde porque tengo más tiempo de nacida que tú. Como todos somos rebeldes, somos hijos de la misma familia, o sea que estamos bien. Exacto. Ay, sí, exacto. Vengan a Querétaro, oigan, no sean así. En uno de los TikTok de este muchacho, Michael Armstrong, él menciona eso, él menciona de cómo esas almas se reúnen, se vuelven a reunir de alguna forma, y se vuelven y se conocen, papá, abuelo, tío, hijo, no sé qué. Y los niños en algún momento decía él, es que ese fui yo en tal momento de la guerra, no sé en dónde. Entonces, esas almas vuelven y se conocen de nuevo. Se pueden volver a reunir en distintos roles, digamos, ¿no? Exacto, exactamente. No había visto eso de vamos a Querétaro por unas enchiladas y vamos. Ya dijiste, y sí, yo llego el 13 de enero a México. Voy a estar el 13 de enero al 13 de febrero otra vez en Ciudad de México. Así que ahora sí, con anticipación, nos reunimos, nos vamos a Querétaro, nos dormimos en el suelo de casa del auto en las mesas. Ya sabes que sí. Ya sabes que yo no tengo el menor problema con eso. Pongo harta. Yo sé, si somos de como dicen, de pared a pared todo es cama, ¿no? Entonces, harta toalla. Aquí Danilo va a planear su viaje, reunión del Consejo Blanco, dice Gerardo. Me parece muy sensacional. Bien. Lo organizamos con muchísimo gusto y bueno, lo planeamos muy bien. Ahora sí, no me dejen no decirles, la vez pasada sé que se me fueron las patas porque todo fue tan rápido, yo tenía tanta cosa, pero ahora sí lo hacemos. Carito, voy planeando tu ida a otra cosita de la Embajada de Venezuela. Les mando un beso a todos, ya nos alargamos como siempre. Mi Eva querida, gracias de verlos Muchas acá. Gracias. Julio César, Virginia,
a todos. Que pasen bonita noche. Bendiciones. Gracias. Feliz acción de gracias a todos los que están sí. acá en Estados Unidos. Happy Thanksgiving. Happy Realmente. Gracias, Ay, familia. gracias, Chao, gracias. que estén bien. Bye. Y terrazas también se te Besos. quiere. Pásenla. Te amamos, Carito. Bye.